estimados alumnos de la asignatura de puentes. Vamos a continuar con nuestro ejercicio de análisis y diseño de una losa plana de concreto reforzado para una superestructura de un puente carretero. Y en esta ocasión vamos a calcular el acero necesario para este puente. Recordando, en el último video encontramos que la altura de la losa plana va a ser de 53 centímetros y también calculamos ya el momento de diseño. ¿Ok? Entonces ahora vamos a calcular el área del acero necesario. Con el momento de diseño que calculamos en el último video, ¿sí? Vamos a utilizar ese dato y ahora vamos a calcular el área de acero necesario. Esto se calcula mediante la siguiente fórmula. Dice que el área del acero es igual al momento de diseño entre el esfuerzo del acero según Lash, el Fs, la constante J y el peralte que obtuvimos en el último video. Ustedes lo recordarán, fue de 48 centímetros. Y entonces, sustituyendo valores, decimos que el momento de diseño es de 3.457.900, ¿sí? Hago aquí esta aclaración de que el momento de diseño lo cerré a 900, ¿sí? Porque era 680, entonces lo cerré a 900, ¿ok? Y entonces esto es entre Fs, que dijimos que era de 1800, multiplicado por la J, que es 0.889, y el peralte que encontramos, ¿sí? En el cálculo, que fue de 48 centímetros, ¿sí? Resolviendo toda esta ecuación nos da un resultado de 45.02 centímetros cuadrados. Este es el área del acero que necesitamos para soportar este momento de diseño. ¿Ok? Entonces, con este dato vamos a calcular ahora la separación de las varillas. Pero para ello, ¿sí? Necesitamos antes proponer qué diámetro vamos a utilizar. Miren, tenemos que ver muchos factores. Si es una zona rural, entonces tenemos el problema de la comercialización del acero. No hay de todos los diámetros. Y si es en una zona urbana, bueno, pues ahí sí podemos adquirir todos los diámetros. Pero en este caso vamos a verlo con un poquito de que sea complejo conseguir los diámetros. Entonces utilizaremos varillas comerciales, dice, utilizando varillas del número 8, ¿sí? Del 8 corrugados. Muy importante poner esta anotación de que sea varilla corrugada, ¿sí? Estas varillas del número 8 tienen un área transversal de 5.07 centímetros cuadrados. Este es el área transversal de las varillas del número 8 corrugadas. ¿Ok? Con este dato, entonces, la fórmula de la separación de las varillas dice que la separación es igual al área transversal de la varilla multiplicada por la franja representativa de la viga, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y todo eso dividido entre el área de acero necesario, ¿sí? Y entonces, sustituyendo valores, tenemos que el área transversal de la varilla es 5.07 multiplicada por la franja representativa, que es B minúscula, que estamos utilizando de 100 centímetros, y todo esto entre 45.02 centímetros nos da un resultado de 11.26 centímetros. Entonces esto lo podemos aproximar, que la separación puede quedar a cada 11 centímetros. Y esta entonces es la primera separación para estas varillas del número 8. ¿Ok?
En este momento estoy haciendo el diagrama en donde se hace la distribución del número de varillas. Para esto nada más agarro el ancho de vía, que son 750 centímetros, lo divido entre la separación de varillas, que son 11, ¿sí? Y más una varilla que es la de arranque, para que en total me dé 69 piezas. Enseguida vamos a calcular el acero por distribución. Anteriormente calculamos el acero por flexión, o sea, el acero principal, el que va en el sentido del tránsito, ¿sí? Y ahora este es el acero por distribución. ¿Cuál es este? Pues ese es el acero transversal, el que va en forma perpendicular al principal, ¿ok? Este acero de distribución tiene una condición muy específica. No podemos sobrecargar al elemento, por lo tanto, se dice que el área del acero por distribución va a ser igual a esta fórmula, a 55 entre la raíz cuadrada de la longitud del puente que tenemos en este estudio. Pero decía, tiene una característica muy especial: este acero debe ser menor o igual al 50% del acero principal. No podemos rebasar ese porcentaje, ¿ok? Y entonces dice que el acero por distribución va a ser igual a 55 entre la raíz de 10 metros, que es la longitud que tenemos de este puente, ¿sí? Y entonces nos va a dar como resultado 17.4. Y como estamos hablando de porcentaje, entonces este es 17.4%, ¿ok? ¿Sí? Y entonces se ve claramente que este 17.4 es menor que el 50%. Por lo tanto, entonces es correcto considerar este porcentaje, ¿ok? Entonces dice que vamos a necesitar el 17.4% del acero principal. Al final, el acero por distribución va a ser igual a el acero que teníamos, el acero principal, que era de 45.02 centímetros cuadrados, que es lo que calculamos, y lo multiplicamos por este porcentaje, que es 0.174, ¿sí? Y esta operación nos da como resultado 7.83 centímetros cuadrados, ¿ok? Entonces necesitamos 7.83 centímetros cuadrados para el acero de distribución. Ya teniendo el área de acero por distribución, entonces vamos a calcular la separación, ¿sí? Como lo habíamos hecho en el otro acero, ¿sí? Para este cálculo utilizaremos varillas del número 4 corrugadas, ¿sí? Va a ser varillas de media. Vamos a utilizar este grado de varilla, que tiene un área transversal de 1.27 centímetros cuadrados. Utilizando la fórmula ya conocida, decimos que la separación es igual al área transversal de la varilla multiplicada por la franja representativa, y todo esto dividido entre el área de acero por distribución que acabamos de obtener. Entonces, sustituyendo valores, dice que es 1.27 por 100 centímetros, que es la franja representativa, entre 7.83, que es el área del acero por distribución. Y esto nos da como resultado 16.22 centímetros, que los podemos aproximar para que las varillas queden a cada 16 centímetros. Lo que nos corresponde ahora es calcular el acero por temperatura. Este acero, como saben, por temperatura,
no va a trabajar, simplemente va a ayudar al que el concreto no se fisure. Entonces, es decir, este acero se va a poner solamente en el lecho superior, ¿sí? En el lecho superior de la losa. Repito, este acero no trabaja, simplemente ayuda a que el concreto no se fisure. ¿Ok? Entonces, este acero por temperatura se obtiene con la siguiente fórmula. Dice que es igual a 0.00125, que este es un valor ya constante, multiplicado por la franja representativa y por la altura de la losa. ¿Ok? Entonces, sustituyendo valores, esto va a ser igual a 0.00125 multiplicado por la franja representativa, que es de 100, y la altura que encontramos ya definitiva de la losa, que fue de 53 centímetros. Y esto nos va a dar como resultado, esta fórmula dice la especificación que debe ser menor o igual a 6 centímetros cuadrados. Es decir, no nos podemos pasar de 6. Es un área muy pequeña porque, como les repito, no trabaja, simplemente es para evitar que el concreto se fisure. Entonces, con esta especificación, el resultado de esta operación me va a dar de 6.63. ¿Qué pasa aquí? Pues que 6.63 es mayor que los 6 centímetros que la especificación nos pide. Por lo tanto, el área de acero por temperatura, ¿sí?, va a ser igual a 6 centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces ahí lo vamos a dejar y ahora vemos la separación. Pero para eso ahora vamos a proponer, usando varillas del número, la varilla más pequeña que nos piden para estos elementos estructurales es la de el 4. La varilla del número 4 corrugada, que tiene un área transversal de 1.27 centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces vamos a ver la separación que va a tener estas varillas, ¿sí? Y dice la fórmula que es igual al área transversal por la franja entre el área de acero por temperatura, ¿sí? Entonces el área transversal es 1.27 por la franja representativa, que son 100 centímetros, y todo esto entre los 6 centímetros que nos marcó la especificación, y esto nos da como resultado 21.17 centímetros. 21.17 centímetros, que lo podemos aproximar a, ponemos las varillas a cada 21 centímetros. ¿Sí? Y entonces, como repito, es un acero por temperatura y esta separación es en un solo sentido, bueno, pues vamos a proponer que esta separación sea en los dos sentidos, en el sentido de el tránsito y en forma transversal. Entonces, se propone esta separación en los dos sentidos. ¿Ok? Y con esto, bueno, terminamos todo el acero que se necesita para la losa plana de este ejercicio. A continuación haré el diagrama de cómo queda el armado definitivo.
tenemos el armado completo ya de la losa de este puente carretero. Tenemos una longitud total del puente de 10 metros. Tenemos un peralte de 48 más 5 centímetros de recubrimiento, dan los 53 centímetros de la altura total que tenemos de esta losa. Aquí tenemos en azul el acero por flexión, ¿sí? Que son las varillas o es el acero principal. Quedamos que iban a ser varillas del número 8 a cada 11 centímetros. Este es en el sentido longitudinal del puente, por eso estoy poniendo la longitud total. Posteriormente, en el sentido transversal, tenemos el acero por distribución. Este de círculos de rojo es el acero por distribución. Y encontramos que fueron varillas del número 4 a cada 16 centímetros. Y en la parte superior tenemos el acero por temperatura, que les decía que no va a trabajar, simplemente va a evitar que el concreto se agriete. Entonces, en un sentido longitudinal y en el sentido transversal se está proponiendo el mismo armado, es decir, son varillas del número 4 a cada 21 centímetros. Pero para absorber el cambio de esfuerzo que tiene una viga, porque ustedes perfectamente ya lo saben, que esta viga tiene sus dos apoyos en estos extremos. Entonces, esta viga va a tratar de deformarse en este sentido aquí, ¿sí? Entonces, en la parte de abajo va a estar trabajando a tensión y por eso se le pone el armado principal en la parte de abajo. Pero cuando se acerca a los apoyos, la deformación hace de esta forma, ¿sí? Entonces cambia el sentido del esfuerzo y pasa de tensión a compresión. Y entonces, para absorber este esfuerzo en la parte de los extremos, las varillas principales las tenemos que cambiar de posición. Y al ser este doblez, se le conoce en un lenguaje normal de bayoneteo. Entonces, estas varillas se tienen que bayonetear y cambiar de dirección para subirlas a la parte superior y absorber el otro esfuerzo. Que en la parte central lo tenemos de compresión, pero aquí cambia a tensión. Por eso es que las varillas las tenemos que subir. ¿Cómo sabemos esta distancia a la que se tiene que doblar? Bueno, pues aquí tenemos esta distancia. La primera varilla la vamos a encontrar que es a la distancia x1 y la segunda varilla la vamos a encontrar a una distancia x2. ¿Por qué dos distancias? Pues para no formar todas las varillas en una sola fila y hacer un inicio de falla uniforme, sino que tenemos dos separaciones y así absorbemos más el esfuerzo. ¿Ok? ¿Cómo encontramos estas distancias? Bueno, pues con la siguiente fórmula. Dice que x va a ser igual a la longitud del puente entre 2 multiplicado por la raíz cuadrada del total del número de varillas que se distribuye en un sentido, ¿sí?, entre el total de las varillas, más 15 diámetros de la varilla que tenemos en cuestión, ¿ok? En este caso, nuestras varillas principales son del número 8, pues esas son las que vamos a poner en estudio, ¿ok? ¿Sí? Bueno, vamos a calcular entonces nuestra primera distancia. Dice que x1 va a ser igual a la distancia del puente. Estas distancias, como pueden ver, estamos manejando diámetro de varilla, entonces tenemos que dar las unidades en centímetros. Si nuestra longitud total del puente es de 10 metros, entonces en centímetros va a ser 1000 centímetros entre 2 multiplicado por el primer número de varillas que tenemos. ¿Cuántos tipos de varillas tenemos? Fíjense, por favor. Aquí tenemos una principal que va a todo lo largo. Después, a 11 centímetros, la segunda varilla la vamos a bayonetear a esta distancia x1. Y la tercera varilla la vamos a bayonetear a esta distancia x2. Entonces tenemos tres tipos de varilla, ¿sí? El total de varillas que teníamos eran de 69. La dividimos entre tres tipos porque este es 1, 2, 3 tipos de varilla. La dividimos entre 3 y nos va a dar un total de ¿cuánto? De 23 piezas, ¿sí?
¿Están de acuerdo? Bueno, pues entonces aquí vamos a poner este número de piezas. Entonces es entre 23 y lo dividimos entre el total de varillas, que es de 69, ¿sí? Más 15 veces el diámetro del número 8, que es una pulgada. Entonces es 15 por 2.54 centímetros. Esto me da como resultado 327 centímetros. Y entonces esta distancia sería a 327 centímetros. Si lo transformamos a metros, esto sería a 3.27 metros. Y es completamente lógico el resultado. Vean, 3.27 es menor que los 5 metros que tenemos de media viga, ¿ok? Y entonces vamos a calcular ahora x2. x2 va a ser la misma fórmula, y entonces sería 1000 entre 2 multiplicada por la raíz cuadrada de, ya ocupamos 23 para 69, ¿cuánto nos falta? Nos faltan 46 entre 69 de las varillas totales más los 15 diámetros, ¿sí? Nos va a dar un total de 446 centímetros. Transformado a metros sería 4. Voy a borrar este. Nos daría a 4.46 metros. Nuevamente estamos en menor distancia que los 5 metros. Estamos a 54 centímetros antes de que se termine la trave, ¿ok? Bueno, pues con estos dos datos tenemos la distancia del bayoneteo de las varillas principales, y con esto tenemos la información completa del armado de esta losa plana, de este concreto, perdón, de este puente vehicular, ¿ok? Muchas gracias.